Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos. Nuevamente me es grato saludarles a través de este medio de comunicación y doy gracias a Dios porque me permite compartir con ustedes el alimento espiritual, la palabra de Dios. Y antes de comenzar quiero recordarles, exhortarles a ustedes que compartan igual, que hagan llegar este mensaje a todo aquel, a sus amigos, a sus conocidos, para que ellos también conozcan, ellos también sepan de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de ellos. Y bueno, mis amigos, hoy domingo 11 de junio del año 2023. A partir de esta fecha vamos a meditar acerca del Espíritu Santo. Y esto implica que vamos a tener una meditación cada domingo de cada uno de los frutos del Espíritu Santo, ya que todo ello obra en nuestra vida cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Así es que hoy va a ser nuestra primera entrega y habla acerca del Espíritu Santo. Y para ello me voy a permitir dar lectura a dos citas bíblicas. Una, que es ahí en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, que dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestro? Amén. Y la segunda lectura la encontramos ahí en la carta de Pablo a los Gálatas también, ¿sí? En el capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Veamos, mis hermanos, cuáles son los frutos del Espíritu Santo y a dónde mora el Espíritu de Dios. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, more en nosotros, el Espíritu Santo va a dar esos frutos en nosotros. Nosotros no podemos tener los frutos del Espíritu Santo si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Tan fácil como eso. Así es que veamos. Desde que Jesús subió al cielo, el Espíritu Santo vino a la tierra para vivir en cada creyente. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Efesios 1:13. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Esto es, mis amados hermanos, amigos, que si nosotros, desde el momento en que nosotros confesamos creer en Dios, creer en Jesucristo, desde el momento en que nosotros confesamos que le hemos abierto la puerta de nuestro corazón a Dios, Él al momento nos pone el sello de su Espíritu Santo. Y esto es, mis hermanos, que nos aparta del mundo. Ojo, y algo muy claro, ¿sí? No nos quita del mundo, pero sí nos aparta. Su palabra dice que estamos en este mundo, mas no somos del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no somos del mundo? Porque ya Cristo compró nuestra vida y pagó el precio de su sangre por nosotros, ¿sí?
Dios nos amó tanto, nos ama tanto, que dio a su Hijo, Jesús, para que viniera a morir por ti, por mí, como muchas veces lo hemos leído, lo hemos visto ahí en Juan 3:16, ¿verdad? Que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el sello. Ese es el sello del Espíritu Santo. Se puede decir que es el pase directo para la vida eterna. Pero, ojo, mi hermano, mi amigo, no porque ya hayamos sido sellados, no porque ya hayamos sido apartados para Dios, ya tenemos segura la salvación, ya tenemos segura la vida eterna. No, mi hermano, no, mi amigo, ¿sí? Tenemos que vivir y que hacer conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí, el Espíritu Santo anima la vida nueva del creyente y produce un fruto que por la gracia de Dios madura en él. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, como decía al inicio, va produciendo frutos en nosotros y por la gracia de Dios van madurando. Y cuando los frutos del Espíritu maduran en nosotros, por ende, ¿sí?, nos vamos apartando del mal, ¿sí? Eso es lo que nos distingue. Eso es lo que nos distingue de los demás. Aquellos que creemos en Cristo, aquellos que hemos abierto la puerta de nuestro corazón a Jesús, estamos sellados por el Espíritu de Dios. Así es que ahora yo te invito, mi amigo, mi hermano, tú que me ves, tú que me escuchas, si no le has abierto la puerta de tu corazón a Dios, si no has confesado a Jesús como tu Salvador, si no has recibido el Espíritu de Dios en tu corazón, yo te invito a que lo hagas, porque el Espíritu Santo quiere producir frutos en ti. Esos frutos, como lo leímos ahí en Gálatas 5:22, ¿sí? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. ¿Sí? No me voy a adentrar más en los frutos del Espíritu Santo, porque ya, como dije al principio, vamos a tener una meditación para cada uno de ellos. Entonces, mis hermanos, esa es la nueva vida que motiva el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo está compuesto por el conjunto de virtudes morales, que son amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, que encontramos en la palabra de Dios, como lo vimos en el versículo 22 y versículo 23. Ahora, si el corazón del creyente está lleno de estas virtudes, ellas se manifiestan en su vida, en su conducta. Es a lo que voy, es a lo que te decía. Cuando nosotros tenemos los frutos del Espíritu Santo, ya vamos a dejar de hacer todo lo malo. Vamos a dejar de seguir las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque el amor, principalmente el amor de Dios, nos mueve a actuar en favor, en beneficio, no nuestro, sino en beneficio de nuestro prójimo. Así es, ¿sí? Muchas veces nosotros creemos o procuramos más nuestro beneficio que el beneficio del que está a mi lado.
Y Dios, el amor de Dios, nos mueve a actuar en beneficio de aquel que te rodea, de aquel que sufre, de aquel que llora, de aquel que, sí, en beneficio de aquel y no en beneficio tuyo. Así es que el apóstol Pablo, dirigiéndose a los creyentes de Galacia, una provincia de la actual Turquía, dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esto lo dice en Gálatas 5:25, que dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así es que, si el Espíritu Santo está en nosotros, debemos actuar en base al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como vuelvo a repetir, el Espíritu Santo nos mueve, nos guía en favor del prójimo, en favor del que sufre, ¿sí? ¿Cuánta gente hemos visto o conocemos que anda vagando por las calles, sin un hogar, sin un techo, sin un pan que comer? Y nosotros hacemos caso omiso o nos hacemos, como se dice comúnmente, de la vista gorda para no apoyar a aquella gente. Y nos decimos ser hijos de Dios, nos decimos ser cristianos, nos decimos ser llenos del Espíritu Santo y no hacemos caso a las necesidades del prójimo. Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Si amamos a Dios, debemos amar a nuestro prójimo, así como nos amamos nosotros mismos. No podemos hacer caso omiso a esta palabra, porque Dios ha puesto en nosotros su amor, ¿sí? Dios ha puesto en nosotros su amor. Así es que, mis hermanos, nosotros debemos de andar por fe. Por la fe debemos poner en práctica cada día. Por la fe debemos poner en práctica cada fruto del Espíritu Santo. Por la fe debemos vivir. Decimos que por fe somos salvos, ¿sí? Y como dice la palabra también, esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, ¿sí? Dios nos ha regalado esa fe, Dios nos ha regalado esa gracia, Dios nos ha regalado su Espíritu. Y su Espíritu quiere producir fruto en nosotros. ¿Pero para qué quiere producir fruto? Para que nosotros obremos conforme a la voluntad de Dios, para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, en beneficio del que sufre, del que llora, en beneficio de nuestro prójimo. Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, vino a darnos un gran ejemplo sobre humildad, ¿sí? Él nunca vio por sí mismo. Siempre vio por el necesitado, siempre vio por el hambriento, siempre vio por el que lloraba, por el que sufría, siempre por el enfermo. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros debemos de participar en beneficio de el que sufre, el que llora. La palabra de Dios es muy clara y nos dice: por cuanto lo hiciste a estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Así es que, mi hermano, ¿quieres agradar a Dios? Mi amigo,
quieres servir a Dios, ponte a trabajar en beneficio de el que sufre, porque el Espíritu Santo nos guía, porque el Espíritu Santo nos conduce, porque el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Recordemos la palabra ahí en 1 Corintios 6:19, que nosotros somos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo está en nosotros, si es que nosotros lo dejamos entrar. El Espíritu Santo quiere producir fruto en tu vida para beneficio del que llora, del que sufre, del que se duele, ¿sí? No cierres la puerta. No cierres la puerta de tu corazón, no cierres tus oídos a la voz de Dios, no cierres tus ojos a las maravillas que Dios puede hacer delante de ti o en tu propia vida. No, mi hermano, deja que el Espíritu Santo obre en ti, te mueva, te conduzca, te lleve y verás que entonces tu vida, nuestra vida, va a ser diferente. Cuando nosotros aprendamos a depender de Dios, cuando nosotros aprendamos a confiar en Dios y a poner en práctica lo que hemos aprendido de su palabra, grandes cosas, dice su palabra, grandes cosas ha hecho Dios en nosotros. Hermano, mi amigo, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, gracias te doy, Señor, porque me das la oportunidad de poder ser lleno de tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo, Señor, que podrá dar frutos, Señor, en mi ser, en mi cuerpo, para obrar conforme a tu voluntad, Padre. Te ruego, oh Dios, que tú me des esa capacidad, pero sobre todo esa sencillez y esa humildad para poder servirte y poder poner en práctica los frutos de tu Espíritu Santo. Te lo ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos, mis hermanos, pues le doy gracias a Dios por esta palabra y recuerda, nos vemos el próximo domingo, ¿sí? Con el primer fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Dios te bendice, saludos.